Deportes y ahora nos vamos con el comentario de René Delgado. Gracias, Pascal. Y sí, ya está René aquí Así en es. cabina. Así es, que Pascal. Nos estamos congelando. Bueno, Wendy, yo al menos. no, Muy buenos días. Uno se conserva mejor en esa cabina, ¿verdad? Sí. De refrigeración. ¿Cómo estás? Bien, Wendy, queriendo referirme a dos asuntos que trataste Adelante. en el teaser matutino, en el de las 7, y es el relativo al hecho de que tanto tiempo ha vivido el país fuera de la legalidad, que de pronto actos manifiestamente fuera de ella pasan por un modo de ser o bien como fenómenos propios de la cotidianeidad, y en ese marco hemos perdido la capacidad de asombro. Tanto así que esos actos ilegales pasan desapercibidos y en el contraste cobran importancia asuntos que quizá no la tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a esto porque en relación con dos cuestiones. Uno, el cerco tendido de manera intermitente en torno a la Cámara de Diputados por parte de los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Maestros. Y dos, el debate, para mi gusto, sobredimensionado en torno a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando al Reino de España y al Vaticano pedir perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista hace 500 años. En el primer caso, esto es el relativo al cerco tendido en San Lázaro, no solo alteró prácticamente desde hace una semana, el miércoles de la semana pasada, las condiciones necesarias para legislar, en particular la nueva reforma educativa, cuyo dictamen, como reportabas tú, finalmente ayer fue aprobado, pero apenas fue aprobado, supuso de nuevo el cierre del Palacio de San Lázaro. Ese cerco, Wendy, atenta contra el derecho al libre tránsito, así en una primera impresión, para ingresar o para salir de la Cámara de Diputados, y llevado al extremo. Tú decías que habían quedado atrapados ayer periodistas, trabajadores, empleados y desde luego legisladores, pero no es que queden atrapados, quedan secuestrados, quedan privados de su libertad, porque se ven encerrados ahí por la fuerza. No por otra razón ni por voluntad propia, sino por la fuerza. Y en el extremo también podríamos estar hablando de una extorsión que en este caso no tiene un carácter pecuniario, pero sí tiene un carácter político. O quitas esto de la reforma o nada más ni te dejo entrar, ni dejo entrar, ni dejo salir. Tantas veces la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha rebasado impunemente los límites del derecho a la manifestación de las ideas, que el bloqueo de vías férreas, carreteras, de aeropuertos, calles y plazas, de pronto se ve como algo connatural a la movilización de la coordinadora, y pasa como una más de sus tropelías, pero en el fondo violenta naturalmente el Estado de Derecho. En el segundo caso, en el relativo a la polémica desatada por la carta del presidente López Obrador, reclamando disculpas por los atropellos cometidos durante la conquista, ha llamado poderosamente la atención y ha provocado una derrama de tinta inusitada y una producción de memes increíble. Como quiera, y aún con la importancia que pudiera tener el revisar el pasado y entender la historia, lo ocurrido hace 500 años pasará a ser un incidente desafortunado, mal manejado y quizás como una iniciativa frustrada desde su origen por los términos en que se llevó a cabo, una ausencia de diplomacia, que sería la materia de fondo, pero a fin de cuentas no va a tener ninguna consecuencia, o bien lo podemos entender como una cortina tendida justamente para ocultar el presente y en esa medida borrar el futuro. Que eso sería lo más delicado, ¿no? Una Pero en el cortina de fondo, humo. estando cosas tan importantes en la agenda y en la mesa política, si de pronto, reportabas tú ya como Mario Vargas Llosa, que ojalá siga escribiendo literatura
y no Se aleje de la haciendo política. pronunciamientos políticos, ya está dentro también. Curiosamente, Wendy, en el caso del cerco, en el caso de la carta, el asunto mira hacia el pasado, y en el caso de la reforma educativa mira hacia el futuro, porque la educación finca la posibilidad de desarrollo de cualquier país, del nuestro o de cualquier otro, y en esa medida voltear al pasado no necesariamente modifica la historia. Y yo creo que es más interesante, sobre todo para los escolares, tratar de asegurar un futuro que rescatar un pasado. Vale, quiero subrayar esto, Wendy, porque quizá el tiempo y la creatividad que se ha dedicado en las redes para apoyar, criticar o hacer chunga incluso de la carta dirigida al rey de España, quizá convendría dedicarlo a exigir el respeto al Estado de Derecho y sobre todo a exigir que se legisle una reforma que finque y asegure una política educativa perdurable. ¿Por qué decir eso? Porque a tiro por sexenio, Wendy, estamos modificando y modificando la política educativa. Si uno se va para atrás, tú recordarás cómo con José López Portillo se impulsó lo que llamaban educación para todos. Con Miguel de la Madrid, la revolución educativa, o al menos así fue presentada. Con Carlos Salinas, la revisión de los libros y el cambio en la dirigencia del sindicato. Con Ernesto Zedillo, la descentralización educativa. Con Vicente Fox, la enciclomedia. Con Felipe Calderón, el aula digital. Y ahora vamos por otra nueva reforma. Y como dice, los más perjudicados en todo esto son los ese chavos, es ¿no? el punto, ese es el punto, porque yo creo que, ya quedó cancelada la sesión, o una vez más, ya quedó cancelada la sesión del día de hoy, y sin duda la semana que viene vamos a tener turbulencias políticas. Me llamó mucho la atención lo que reportabas de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, instando al secretario a que vea qué partes de la reforma no satisfacen a los maestros. Y los maestros no es la sección 22, es un universo mucho mayor. Pero esta turbulencia que yo creo que vamos a ver, yo pensé que desde el día de hoy, visto que quedó cancelada ya, es la manera de solucionar las cosas, vista que quedó cancelada la sesión, yo creo que las vamos a ver la semana entrante, y ahí vamos a ver en juego la autoridad y la inteligencia, no solo del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo, frente a una fuerza desbocada como la es la del magisterio disidente, que siempre antepone por encima del derecho sus intereses gremiales, violentan el derecho al libre tránsito de aquellos a quienes afectan directa o indirectamente, pero sobre todo lo que tú decías, Wendy, al final del día afectan el legítimo derecho de las niñas, de los niños, para recibir una buena y mejor educación. Porque cuántos niños ahorita en Oaxaca están sin clases, ¿no? Porque los maestros están aquí en la Ciudad de México protestando. Así es. Entonces, de pronto sí, a mí también me gustan ver los memes sobre la carta, sobre el penacho de Moctezuma. Bueno, han salido cualquier cantidad, pero de pronto también quisiera ver un poco más claro para dónde va el país. Sí, como bien dices, ¿no? Una cortina de humo ante los hechos relevantes que están aconteciendo aquí en nuestro país. Así es, Wendy. Como siempre, muchas gracias. A ti.